huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Esta dispensación de la inocencia cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. En esta dispensación los mandatos de Dios eran: 1. Poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín, abstenerse de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que comieran de todo que da semilla. O sea, ellos eran vegetarianos. Lo tenían todo a la disposición de ellos. Todo. Dios les advirtió del castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían. Cuando ellos desobedecieron, se interpuso una pared entre ellos y Dios. Hasta ahí llegó la relación que ellos tenían, de Dios con Adán y Eva. En esta dispensación de la inocencia, por la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido y su consecuencia de expulsarlo del jardín del Edén. Ellos fueron expulsados del huerto, pero se les permitió vivir vidas naturalmente, ¿verdad? Génesis 3, 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. Y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra, de que fue tomado. Dios nos tomó del polvo de la tierra, ¿verdad? De ahí nos hizo el Señor. Pero hay algo maravilloso aquí en este pasaje de Génesis, ¿verdad? Que a mí me impacta. Dios hizo todo con la palabra de su poder, con todo lo hizo, ¿verdad? Con la palabra. Pero cuando Él va a hacer al hombre, Él dice: bajemos, bajo el Padre, bajo el Verbo y bajo el Espíritu Santo. Y nos hicieron conforme a su imagen y semejanza. Ellos con sus propias manos nos hicieron a nosotros. Eso es precioso. Bajemos, le digo. Bajaron los tres y nos formaron a nosotros del polvo de la tierra, a donde vamos a volver cuando partamos con el Señor. Donde fueron tomados. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para que guardara el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Muchos estudiosos dicen que el árbol de la vida ahorita está en la Nueva Jerusalén, en el reino celestial, está el árbol de la vida. Y con el juicio de Dios sobre ellos comenzó una nueva dispensación, ¿verdad? Cuando ellos fueron expulsados, ahí comenzó una nueva dispensación, ¿verdad? Que es la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia y duró 1656 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Génesis 3:8. Y dice: y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles. Este versículo dice que Jehová se paseaba por el huerto al aire del día. Qué privilegio que Dios los visitaba. Dios los visitaba en el huerto y hablaba con ellos. Tenían una relación Dios con ellos, ¿verdad? Y cuando ellos pecaron, comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, se escondieron de Dios. Y Dios los llamaba, porque Adán escuchó la voz de Dios y Dios lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y no le respondía. ¿Por qué ellos se escondieron? Porque perdieron la inocencia. Ahí tuvieron conciencia cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Y sintieron vergüenza de su desnudez. Sintieron vergüenza, por eso se escondieron de Dios.
pero Dios ya lo sabía todo. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Se escondieron de Dios. Entonces nadie se puede esconder de Dios. Dios lo sabe todo. ¿Verdad? Entonces Adán y Eva, por desobedecer a Jehová y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdieron la inocencia. Por eso ellos se escondieron de Dios entre los árboles, conociendo que estaban desnudos, perdiendo así su inocencia. Ellos eran inocentes, ellos eran como niños que no pecaban. Pero a raíz de comer del fruto prohibido, ellos ya comenzaron a tener conciencia, conociendo el bien y el mal. En esta dispensación de la conciencia se demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y a su conciencia, ¿verdad? La cual ha sido contaminada por su heredad, naturaleza pecaminosa. Los 9 aspectos más importantes de esta dispensación de la conciencia son: porque a raíz de esa desobediencia cayó una maldición, ¿verdad?, sobre su descendencia, sobre la tierra, sobre los animales. Los animales no eran feroces. A raíz de la desobediencia, los animales empezaron a ser feroces. Ya no era un jardín precioso ni bonito, eran cardos y espinos lo que había. Y ahí fueron expulsados ellos, donde habían cardos y espinos, a trabajar la tierra. Con el sudor de sus frentes comerás. Entonces, una maldición sobre la serpiente cayó, porque la serpiente, dicen muchos estudiosos, que era como una iguana, tenía patas, y le dijo: no te arrastrarás. Un cambio en la feminidad y la maternidad. A la mujer le dijo: parirás con dolor. Una maldición sobre la naturaleza. Una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. Ahora el hombre tenía que trabajar, ella no tenía todo a la mano. Iban y agarraban los frutos y comían. Ahora tenían que trabajar duro con el sudor de su frente. La promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza. Esta promesa se cumplió en Cristo, ¿verdad? Derrotó a Satanás en la cruz, ¿verdad? Porque resucitó. Eso es algo simbólico. Le hirió la cabeza con el talón. La muerte física se convirtió en algo común para ellos. Cuando estaban en el jardín del Edén, ellos fueron puestos en el jardín del Edén para ser eternos, no para morir, y espiritualmente también. Pero a raíz de la desobediencia entró la muerte física y espiritual. Quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ya no tenían comunión con Dios. La maldad del corazón humano alcanzó a tal estado que otra vez el juicio fue necesario. 8. El juicio se manifestó sobre Caín. En Caín cayó una maldición. Y finalmente Dios tuvo que traer el diluvio universal sobre la tierra. Sin embargo, en esta dispensación de la conciencia también fue manifestada la gracia divina, ¿verdad? Puesto que algunos se salvaron, como la familia de Noé, sus hijos y su nuera. 8 personas, ¿verdad? Fueron salvas con el arca, ¿verdad? Esta dispensación de la conciencia termina con el diluvio universal. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la cual se inició en Génesis 8. Pueden anotarlo porque es todo el texto, todo el capítulo de Génesis 8, ¿verdad? Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo a una familia de 8 personas para reiniciar la raza humana. Dios le dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y a su familia, porque ellos eran los administradores de ese tiempo, de la promesa. Y le dio mandato y alineamiento que tenían que cumplir. Dios le dio promesa, ¿verdad? Que ya no maldeciría la tierra nuevamente. Noé y su familia deberían repoblar la tierra. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Se les permitía comer carne. Ya ellos no eran vegetarianos, ellos comían carne. Ellos
establecida la ley de la pena capital, dependiendo del delito que ellos cometían. Ya era permitida la pena capital. Nunca habría más otro diluvio. Dios se lo prometió. Y la señal de esa promesa de Dios es el arco iris. Esa es la señal de la promesa que Dios le dio a Noé. Los descendientes de Noé no se dispersaron y repoblaron la tierra como Dios se lo ordenó. Por tanto, fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación del gobierno humano, que 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una gran torre, ¿verdad? La torre de Babel. Génesis 11 del 1 al 9. Génesis 11, vamos a leer Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, por toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todo esto tienen una sola lengua, un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, los tres, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Ahora descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Noé no se dispersaron. Los descendientes de Noé no se dispersaron ni repoblaron, ya se lo dije. Dios puso final a la construcción de la torre de Babel, y así creando diferentes lenguajes y forzando su mandato de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad, porque a partir desde entonces el hombre comenzó a gobernar las naciones. La cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa, comenzó con el llamado de Abraham. Continuando a través de las vidas de los patriarcas. Que eran patriarcas, eran hombres de avanzada edad, que tenían mucha sabiduría y que gobernaban bien sus familias con autoridad. Esos eran los patriarcas. Que significaba un hombre con edad avanzada y que tenía sabiduría y ejercía autoridad sobre su familia o en una colectividad. Y terminando con el éxodo del pueblo judío en Egipto, un periodo de aproximadamente 430 años. Durante esta dispensación de la promesa, Dios desarrolló una gran nación que Él había elegido con su pueblo. Génesis 12:1. Génesis 12:1, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham, porque Él le cambió el nombre. Ya no era Abraham, ahora es Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra
La promesa básica durante la dispensación de la promesa fue el pacto abrahámico. Estos son los puntos claves de ese pacto incondicional, porque fue un pacto incondicional. 1. Los administradores, los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, hijo de Jacob, y Jacob, nieto de Abraham. De Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. 3. Dios haría grande el nombre de Abraham. 4. Dios bendecirá a aquellos que bendijeren a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que le maldijeren. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo y en su obra de salvación. La señal de la dispensación de la promesa es el pacto de la circuncisión. Este pacto que fue repetido a Isaac y Jacob y a Ismael. Comenzó por Ismael, el hijo mayor de Abraham, el hijo del esclavo. Luego pasó Isaac y Jacob su nieto, pero primero se circuncidó Abraham. Esto está reservado para el pueblo hebreo y para las 12 tribus de Israel. El pacto de la circuncisión comenzó con Abraham y su familia, con Ismael, el hijo de Abraham, Isaac y Jacob, y así sucesivamente con toda su generación. En Génesis 17:24, Abraham circuncida su prepucio. Génesis 17:24, Abraham circuncida su prepucio. Y Génesis 17:10, 11 y 12. La dispensación de la promesa termina con el éxodo del pueblo judío de Egipto hasta el Sinaí, donde Dios dio a la gente de Abraham la ley para gobernarlo de otro modo. La quinta dispensación es la llamada la dispensación de la ley. Duró casi 1500 años, desde el éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 19:5 hasta Juan 19:30. Esta dispensación de la ley continuará en la tribulación, porque ahí se va a construir el tercer templo, van a comenzar los sacrificios de los animales y van a vivir por obra. Ahí se va a vivir otra vez por ley. Los administradores de la dispensación de la ley, Moisés y los hijos de Israel, como nación en el monte Sinaí. El periodo desde el Sinaí hasta que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley con su muerte en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley en Él. Él cumplió todo en la cruz para hacernos a nosotros libres. Amén. Para hacernos a nosotros libres. En Él se cumplió todo. Él le dijo al Señor, al Padre, Padre, consumado es. Todo lo que me mandaron a hacer lo hice. Lo cumplí todo. Él fue obediente hasta la cruz. Y en Él se cumplió la ley. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos. La responsabilidad del pueblo de Israel era cumplir toda la ley. Éxodo 19:3 al 8. De cumplir toda la ley. Ellos tienen que cumplir toda la ley. Toda. El fracaso. La ley fue quebrantada. Segunda de Reyes 17. La ley fue quebrantada. Segunda de Reyes 17, 7 al 20. Segunda de Reyes 17, de 7 al 20. El juicio. Dispersión mundial. Fueron dispersos. Todos fueron dispersos.
de Israel. Deuteronomio 28, 63, 66. Deuteronomio 28, 63 al 66. La ley era un pacto temporal que sería anulado e invalidado por la institución del nuevo pacto. Jeremías 31 al 32. La ley era un pacto temporal que sería anulado e invalidado por la institución del nuevo pacto. Jeremías 31 al 32. Y el 32 al 33. Y Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 y Hebreos 10:9. En esta dispensación de la ley incluyó la adoración en el templo, dirigida por sacerdotes, con la dirección de los voceros de Dios, que eran los profetas. Ellos hacían sacrificio de animales y ellos tienen que salvarse por obras. Pero debido a la desobediencia del pueblo, al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre en Egipto como esclavos por 430 años. Ellos fueron dispersos y fueron a parar en Egipto y fueron esclavos por 430 años. La sexta dispensación. Es la que estamos viviendo ahora, en este tiempo. Es la dispensación de la gracia. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esta dispensación de la gracia comienza en el Pentecostés, con la llegada de la promesa del Espíritu Santo y la iglesia. Los administradores de estos tiempos es el Espíritu Santo y la iglesia. Somos los administradores de este tiempo de gracia. Otros dicen que es la dispensación de los gentiles. Dicen muchos. Hechos 2. Y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Termina esta dispensación cuando la iglesia sea arrebatada. 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Esta dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo terminará esta dispensación? Nadie lo sabe. Eso va a ser un de repente. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Nos reuniremos con el Señor en el aire, en las nubes. Y ahí viene el tribunal de Cristo, la cena de la boda del Cordero. ¿Amén? Esta dispensación es mundial. Esta dispensación de la gracia es mundial. E incluye tanto a judíos como a gentiles. Judíos que se arrepientan y se conviertan al Señor. Los administradores de este tiempo de gracia es el Espíritu Santo y la iglesia. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por fe. Juan 3:16 y Juan 3:18. En esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Juan 14, 16 al 26. Esta dispensación de la gracia ha durado ya más de 2000 años y terminará con el arrebatamiento de la iglesia, y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo o justificados se reunirán con Cristo en el aire o en las nubes. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Nadie lo sabe, porque no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que se están dando es para la segunda venida del Señor. Esas son las señales que se están dando. Imagínense el arrebatamiento de la iglesia, ya está aquí a las puertas. Después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios. Después que la iglesia se vaya, viene la tribulación para la tierra. Vienen los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los que se quedaron en la tierra, que durarán 7 años durante la tribulación.
La séptima dispensación, llamada el reino milenial de Cristo, y que durará 1000 años, mientras Cristo mismo gobierne sobre la tierra. Esta dispensación comenzará después del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación, ¿verdad? Cuando venga Cristo con la iglesia redimida, que ponga sus pies sobre el monte de los olivos y venga a pelear con el anticristo y los sus enemigos, pero él lo vencerá, ¿verdad? Este reino milenial cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Veamos este versículo, ¿verdad? En Hechos 1, 6 al 7. Veamos Hechos 1, del 6 al 7. Y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron. ¿Quiénes se habían reunido? Los discípulos con Jesús. Y le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces Jesús le contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso a su sola potestad. Ellos le están preguntando sobre el reino milenial. A este reino es que ellos se refieren. El Padre nuestro, Mateo 6, de 9 al 10. Y dice: vosotros pues, cuando oréis así, dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. También se está refiriendo al reino milenial de Cristo por 1000 años. Venga tu reino a nosotros. ¿Dónde estamos nosotros en la tierra? Venga tu reino a esta tierra. Este reino milenial, el que dice el Padre nuestro, se está refiriendo a la iglesia redimida, que es la iglesia redimida, y a los que pasaron las pruebas en la gran tribulación. En este reino milenial, Satanás es atado durante los 1000 años. Y esta dispensación terminará con el juicio final. Apocalipsis 20, 11 al 14. La tierra será destruida por fuego y dará comienzo al nuevo cielo y a la nueva tierra, que ya eso es eternidad, donde posará la nueva Jerusalén en la tierra nueva. Porque no puede, la nueva Jerusalén no puede posar en esta tierra, porque esta tierra está maldita. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, esta tierra cayó una maldición. Entonces ella va a posar en la tierra nueva, habrán cielos nuevos. Entonces, Apocalipsis 21 y 22. Le damos las gracias a Dios por esta enseñanza y espero que sea de bendición para mis hermanos, y Dios los bendiga. Amén.